Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Académico Cultural de la UNAM Campus Juriquilla, en conjunto con Fundación UNAM Capítulo Querétaro y con el CIA, el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la UAC. Les damos la más cordial bienvenida a lo que es este ciclo de conferencias sobre cultura y arte. El día de hoy tenemos al maestro José de Jesús Fernández con la conferencia La condición humana en la ciencia ficción. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Gracias. Y pues, sin más, comenzamos. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera disculparme porque en principio la conferencia estaba pensada, vaya la charla, conferencia quizá queda un poco grande. La charla estaba pensada para que la diéramos un compañero, coordinador del doctorado, Juan Granados, y un servidor. Sin embargo, por cuestiones de logística y de tener que estar distribuyéndonos en términos de actividades, pues aquí me tienen para pues hablar un poquito y tratar de charlar sobre este tema, digamos, tan apasionante que es la ciencia ficción. La condición humana no está relegada a su mera existencia. Somos, como decía Aristóteles, animales políticos, o podemos pensarnos también, como atinó Cassirer, como animales simbólicos. Pero la realidad es que somos ambas y posiblemente un poco más. Somos seres humanos complejos, somos enigmáticos incluso, somos seres plurales y diversos, somos sujetos que sujetan y sujetos sujetados, somos polisémicos y multiformes, somos condiciones y condicionantes de la vida humana. Quizá una de las mejores frases para hablar de nosotros, pues definirnos resulta por contradicción etimológica imposible, es la empleada por Publio Terencio de soy hombre y nada del humano me es ajeno. Hannah Arendt, que de alguna manera trazó directrices sobre la idea de la condición humana, precisó tres actividades fundamentales en la vida del hombre: labor, trabajo y acción. De estas ideas en concreto parió una más, que es la sujeción de las tres. Vaya bendita ironía, una trinidad más a la cuenta. Esto es la idea de la condición humana. Pero a nosotros, al menos de momento, no nos interesa abordar estas nociones, que si bien destacadas por el tema, no resuenan con el propósito personal para esta charla. Realmente solo había que propiciar un punto de partida, quizá uno un tanto absurdo, en tanto que, habiendo dicho lo anterior, no constituye un aporte real o significativo para articular el diálogo venidero, que más bien versa sobre otro tema. La condición humana en la ciencia ficción nos atrevimos a nombrar en un principio, y ahora yo a recuperar, este intento de conversación fallido que terminó en pues, una línea unilateral. Pero poco nada más veremos de Arendt, salvo lo que ya antes mencionamos, que más bien presume de simplón. Ahora bien, podemos preguntarnos entonces, ¿qué se abordará aquí? Y la respuesta correcta sería quizás un poco de esto y un poco de aquello. Nada particular, nada concreto, solo algunas notas que, producto de reflexiones que mi colega ausente y un servidor nos planteamos en algún momento respecto a ideas tales como la condición humana y su rol resignificante en el pasado, presente y futuro de la ciencia ficción. Cada uno, eso sí, desde sus precarias guardillas intelectuales e ideológicas, aunque como verán, se verá resumida a mi criterio personal y lo que de este pueda resultar. Habiendo dicho esto, me gustaría iniciar con una especie de juego literario, me lo permiten. Una adaptación igualmente un poco simplona de un texto de Malinowski, pionero o no, depende de quién y cómo se le mire, ¿sí? De la eso sí anticuada, aunque aún vigente, etnografía clásica. Sin más, doy lectura. Imagínese que de pronto esté en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana de una población desconocida, mientras ve alejarse hasta desaparecer la nave que lo ha llevado. Desde que uno instala su residencia en un campamento de la vecindad, no hay otra cosa que hacer que empezar directamente a investigar, imagínese. Además es usted un principiante, sin experiencia previa, sin nada que le guíe ni nadie para ayudarle. Se da el caso de que quien habla su misma lengua está temporalmente ausente, o bien ocupado, o bien no desea perder el tiempo en ayudarle. Recuerdo muy bien las largas visitas que rendía a los pobladores durante las primeras semanas y el descorazonamiento y la desesperanza que sentí después de haber fallado rotundamente en los muchos intentos, obstinados pero inútiles, de entrar en contacto con los seres que ahí habitaban, o de hacerme al menos con algún material. Tuve periodos de tal desaliento que me encerré a leer novelas como un hombre puede darse a la bebida en el paroxismo de la depresión y el aburrimiento del trópico.
Imagínese luego haciendo su primera entrada en lo que parecía ser una aldea. Algunos habitantes del lugar se agrupaban a su alrededor, sobre todo si huele a tabaco. Otros, los que parecen ser los más dignos y de mayor edad, permanecen sentados en sus sitios. Su compañero, quien habla su misma lengua, tiene su propia forma rutinaria de tratar con estos seres y no entiende nada. Ni le importa la manera en la que a uno se le aproxima. La primera visita le deja con la esperanza de que al volver solo, las cosas serán más fáciles. Por lo menos, tales eran mis esperanzas. El relato que acabo de leer bien podría ser un fragmento perdido de Crónicas Marcianas. Sin embargo, no es otra cosa que el inicio del primer libro, formalmente derivado de un trabajo de campo etnográfico. Malinowski, autor de este libro, y que aunque de cuna polaca poco comparte con Stanisław Lem, el afamado escritor de ciencia ficción, publicó en 1922 un libro titulado Los Argonautas del Pacífico Occidental, del cual estriba el relato que antes les he leído. En este libro da cuenta de su viaje por los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica, relatando a detalle el comportamiento de los pobladores de la zona, sus características físicas, sociales, culturales, sus prácticas cotidianas, sus creencias, sus mitos y sus rituales. Por supuesto, la experiencia personal no se hizo a un lado, pues se advierte en su prosa, aunque quizá menos detallada, su propia experiencia confinado en aquel rincón del mundo. Ahora bien, más allá del criterio que uno, ya sea como lector, investigador o simplemente conocedor de temas antropológicos o etnográficos, tenga sobre Malinowski y su experiencia en estas zonas, no deja de ser un hito relevante no solo para la disciplina que lo canonizó, sino para la búsqueda de comprensión de los procesos que empleamos los seres humanos para aproximarnos, relacionarnos y comprender al otro. Válgame la condición humana. De ahí que, sumado a la propia necesidad de este servidor de arremolinar las aguas con cuchara propia, traigamos a colación algo que pudiera sonar aparentemente tan lejano a la ciencia ficción como el relato de un etnógrafo de inicios del siglo pasado. Hasta aquí entonces podríamos preguntarnos qué tiene que ver esto con la ciencia ficción. No se preocupen, llegaremos a eso más adelante. No obstante, y habiendo planteado una coyuntura que, aunque pudiera pensarse forzada hasta aquí, quisiera continuar primero explicando la relación de la antropología con la ciencia ficción. Leon Stuber, antropólogo y escritor de ciencia ficción oriundo del siglo XX, fue un asiduo defensor de que la ciencia ficción disfruta del lujo filosófico de dar respuestas a la pregunta ¿qué es el hombre? Sabemos pues que la antropología es la ciencia del hombre, en tanto que se enfoca a estudiar la cultura a través de sus manifestaciones y relaciones sociales de individuos en colectivo. Podemos, pues, entonces, advertir la parentela implícita de la antropología con la ciencia ficción, que cabe destacar, no es otra cosa que una forma de comprender nuestra propia historia y cultura, nuestras bases, principios y anhelos, a través del plantear, entre otras cosas, alternativas utópicas o distópicas para la humanidad. Ray Bradbury, el afamado escritor, tuvo a bien decir que la ciencia ficción es la literatura más importante en la historia del mundo, porque es la historia de ideas, la historia de nuestra civilización dándose a luz a sí misma. Para Bradbury, la ciencia ficción es central a todo lo que hemos hecho. Aquí es quizá donde, ahora sí, podemos notar con mayor lucidez la relación entre la antropología y la ciencia ficción. Una, la primera, se piensa como la ciencia que estudia al hombre, y la otra, acaso, como una forma de narrar las ideas del hombre. Otro claro ejemplo de la relación filial que existe entre la antropología y la ciencia ficción, podemos advertirlo en la pluma de autores contemporáneos como Néstor García Canclín. Él mismo es autor de un texto de ciencia ficción, más particularmente de una novela. Este lleva por título Pistas falsas, una ficción antropológica. En esta nos introduce en una suerte de genealogía donde da cuenta de antropólogos que han recurrido a su vez a la literatura como alternativa a la escritura de textos académicos. Tema nada rebuscado si se quiere, pero igualmente ficción. Esta novela es contada desde dos voces, un narrador extradiegético que hila los sucesos, da cuenta de los acontecimientos, describe el contexto y escenarios en que suceden las cosas y matiza con sus propios tintes los hechos narrados. Y por otro lado, se advierte una voz intradiegética o narradora en primera persona, que es también el personaje principal de la historia,
un arqueólogo chino que se establece en Buenos Aires y recorre Venturoso, Ciudad de México y España. Bajo un esquema de narrativa lineal, nos presenta acontecimientos que enmarcan trazos de la vida del protagonista, y aunque son apenas pinceladas, nos permite formarnos una idea más o menos clara sobre quién es este personaje. Desde su decisión de dejar su país natal hasta su viacrucis personal para encontrar a quien se convertirá en la depositaria de su amor, que para colmo es socióloga, y por si no bastase, argentina. Más allá del plano de la ficción, aunque sin distanciarse mucho de esta, encontramos también autores como Marc Aullier, conocido principalmente por su teoría de los no lugares y afamado por ser un libre pensador que se interesa por casi todos los aspectos de la cultura humana, o al menos los que su propia condición humana le permite. Como era de esperar, es también autor de textos etnográficos que bien pueden ser camuflados como ciencia ficción, o a la inversa, como ficción disfrazada de etnografía. Venga usted a saber. Sin más miramientos y por traer a cuento un ejemplo magistral de su prosa, el texto titulado El viaje imposible nos presenta un recorrido por paisajes urbanos y rurales, escenarios magnánimos por su representatividad histórica y otros tantos magnificados por su envergadura ficcional. Así pues, más allá del recorrido por estos lugares, que más bien se antoja un recorrido por nuestras propias tendencias como seres humanos, nos arroja también algunas pistas de su orientación por la ficción. En el sentido antes mencionado, Aullier arremete con fuerza contra la idea del turismo, apelando a su naturaleza misma y tildándolo de sostener una precariedad intrínseca. Advierte que si bien el mundo existe todavía en su diversidad, esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo. Quizá es aquí donde podemos notar con atinada franqueza su falta de parsimonia ante quienes piensan que el otro, sí el otro entre comillas, ha dejado de existir, ¿sí? Ese otro que advertimos por su naturaleza a veces indómita, a veces benevolente, pero siempre ajena al yo, al nos otros. De manera particular, Aullier enfatiza algunos puntos que bien pueden permitirnos explorar la condición humana. Uno ve al autor a través de las ciudades que éste ha evocado y ve las ciudades a través de aquellos que las han amado y descrito. Fantasmas, que gracias a nuestros recuerdos de lecturas continúan recorriendo sus calles y sus plazas, dice Aullier refiriéndose a los grandes literatos, entre los cuales, por supuesto, podemos y debemos contar a los de ciencia ficción, quizá incluso más a estos que a cualquier otro. Aullier mismo nos advierte en sus líneas que la novela atrae más particularmente la atención del antropólogo, porque éste descubre en ella pistas del enigma que lo cautiva y al que la ciudad presta una escenografía ejemplar, la evidencia simultánea de la inconcebible soledad y de la imposible sociedad, la evidencia de una amenaza que nunca se concreta por completo, la amenaza de la soledad y de un ideal que no se cumple nunca realmente, la sociedad. Nos presenta, recrudecida, la necesidad inherente al ser humano de la búsqueda del sí en el espacio que habita, así como de la búsqueda del otro en el espacio inhóspito o al menos ajeno. Pero más allá de esto, no deja de considerar lo que, sin advertirlo, es quizá el pilar que sostiene la escritura de la ciencia ficción, la búsqueda del yo en el reflejo del otro. Cual si de un espejo se tratase, buscamos ver lo que conocemos en lo que nos es ajeno o extraño. Buscamos, pues, advertir nuestra propia naturaleza a través de lo desconocido. En un mundo repleto de imágenes y mensajes instantáneos, quedamos absortos y hasta imbuidos por lo que Aullier denomina como una sensación de presente perpetuo. Si el siglo pasado fue percibido por Aullier y por otros más como el siglo de la muerte de las utopías y de los grandes relatos, quizá no resulte tan aventurado decir que el siglo en que vivimos haya marcado el inicio del fin de los grandes lectores. Y sin estos, poco probable es que emerjan grandes obras literarias. La imaginación está en peligro de extinción. La inmediatez se está encargando poco a poco, lento, pero a paso firme, de ello. Ahora los excluidos, esos otros que predominan en la ciencia ficción, no son tan distantes. Ajenos sí, seguro que sí, pero no distantes. Se les advierte, por mencionar un ejemplo, en quienes no alcanzan a ser beneficiarios del libre acceso al conocimiento.
El panteón griego abandonó el cielo, pero los ídolos del entretenimiento de la política invaden nuestras pantallas, sostenía Huye en su momento. Yo añadiría que si bien en efecto abundan en el universo en que mora tras la pantalla del celular, del ordenador o de la televisión, lo hacen precarizados, socavados, irreconocibles. La pseudoficción se ha encargado de ello. Hoy día, los mitos ya no enseñan nada. Nos consumimos consumiendo lo que se nos impone. Ya no aspiramos a tener un futuro porque es más bien este el que nos aspira. Cuanto más aumenta nuestro acceso al conocimiento, más atrapada se encuentra en realidad nuestra imaginación, y con ella el porvenir de la ciencia ficción, ¿acaso? Con todo lo anterior, podemos advertir una clara relación entre la antropología, al menos la más reflexiva y sin la mirada de Gorgona de la Malinowskiana, y la ciencia ficción. Incluso podríamos hablar de una complicidad innata entre ambas, como mencioné al inicio de esta charla. Sin embargo, existe también una clara dificultad para describir los límites de lo que podemos llamar ciencia ficción antropológica. Es decir, no toda narración etnográfica, por muy ficcional que parezca, podría catalogarse bajo la nomenclatura de la ciencia ficción, así como no toda ciencia ficción, por muy premonitoria que suene, podría ser considerada antropología o etnografía, según se crea conveniente. A decir de esto, existe una antología de narrativas catalogadas con este mote en la revista American Anthropologist, aunque Joel Sills escribió de estas que solo porque una historia tiene antropólogos como protagonistas o hace vagas referencias a la cultura, no califica como ciencia ficción antropológica. Seguramente es buen punto de partida, aunque honestamente tampoco dice mucho. Por supuesto, la intención de la compilación antes mencionada era meramente ilustrar las posibilidades de este subgénero. Ahora bien, y con la finalidad de no atascar aquí las reflexiones que llevan sonando incluso tendenciosas, y seguramente para más de algunos disruptivas, y habiendo planteado algunas bases para el análisis de lo que creemos es una relación fraternal entre la antropología y la ciencia ficción, pasemos a ver en concreto algunos textos de corte ficcional que pueden ayudarnos a madurar las ideas aquí vertidas. A estas alturas de la charla, es preciso decir que la ciencia ficción es un género literario con una capacidad de mutabilidad y resiliencia indiscutibles. Solo basta voltear a ver el repertorio actual de literatura y cine con argumentos de ciencia ficción. En esto se abordan desde parábolas morales hasta devenires distópicos. Podríamos decir incluso que dejó de tener un límite definido en cuanto a criterios estilísticos y hasta temáticos. Obras como La máquina del tiempo de Herbert George Wells, publicada por primera vez en 1895, o En las montañas de la locura de Lovecraft, en 1936 publicada, ya nos permiten hablar estricto sensu de ciencia ficción. Claro está, hay textos de singular envergadura, como 1974 de Orwell o Fahrenheit 451 de Bradbury, Solaris de Stanislav Lem, y cómo olvidar a Isaac Asimov, ¿no?, que tanto contribuyó a este género. Sin embargo, resultaría difícil para un servidor, en virtud de las limitaciones del tiempo y seguramente también de los recursos intelectuales, abordar la magnífica complejidad de todas. A razón de esto, me propongo aquí abordar este principio tan sonoro y rimbombante de la condición humana a partir de únicamente 3 textos particulares. Uno ya mencionado y que peca de antitético con lo que se promete en el principio, que es el de los Argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski, y otros 2 que podrían considerarse sin favoritismo alguno un canon de la ciencia ficción. Estos son El ruido de un trueno de Bradbury y El muro de oscuridad de Clarke. Por supuesto, cabe señalar, en virtud de que ustedes espectadores no se sorprendan, solo mencionaré algunos fragmentos de estos textos que a mi singular forma de ver y plantear el principio de la condición humana en la ciencia ficción precisan un aporte para ilustrar y precisar algunos puntos. Un texto de particular interés cuando hablamos de ciencia ficción, no solo por el emblema distintivo de su autor, sino por la envergadura inherente a su trama, es El ruido y el trueno, como ya mencionamos, publicado por primera vez en la revista Collier's en 1952 por Bradbury. En este, Bradbury nos presenta la ominosa aventura de Eccles por un safari en el tiempo. En esta, Eccles viajará a la época de los dinosaurios
junto con otros oportunistas, en compañía de un equipo especializado en safaris prehistóricos, en lo que será una campaña de cacería de un tiranosaurio rex. Este texto en particular de Bradbury presenta unos matices narrativos que bien pueden observarse como descripciones cuasi etnográficas de los sucesos que acontecen en la historia. Si bien desde el principio, aunque inadvertido para el lector neófito de ciencia ficción, nos presenta una intencionalidad que al final será lo que dará un giro de tuerca a la estructura de la historia. La gran mayoría del texto gira en torno al proceso que llevará a la conclusión que observamos al final. Es en este sentido que la detallada pero no sinuosa descripción de los lugares y acontecimientos se antoja una suerte de etnografía para quienes tienen el mínimo expertise en las ciencias antropológicas. Nos encontramos con escenarios, reacciones y sucesos claramente definidos, donde, cual trazos de nítidas pinceladas, el autor nos va construyendo una imagen clara de Eccles y los escenarios por los que deambula. Me permito citar un fragmento. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció. Se encontraban en los viejos tiempos muy viejos en verdad. 3 cazadores y 2 jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas. La idea del otro y de lo otro encarna un dinosaurio y una jungla prehistórica en esta aventura. El turismo, por su parte, se cuela en la ecuación para ganarse su lugar. Otro gran texto que presenta disyuntivas de este orden lo encontramos en la pluma del ya mencionado Arthur C. Clarke, quien a través de su narrativa construye universos polisémicos donde el todo y la nada, o el Ouroboros, se muerden la cola entre sí. En El muro de oscuridad, publicado en 1949, las narraciones y descripciones de viaje a lo Marco Polo, que cabe destacar para algunos pionero de la antropología también, esto como una nota aparte, se nos presentan en la voz de un narrador extradiegético que sigue los pasos de Sherban, quien a su vez nos va brindando la posibilidad de imaginar la inmensidad del contexto en que se desarrolla la trama. Si bien la amplitud del escenario descrito parecería intrascendente para una historia, en tanto que al hablar de ciencia ficción se advierte naturalmente, funge como un puente narrativo para magnificar no solo la aventura de Sherban, sino la metáfora que subyace en esto. Desde su primer párrafo, donde insinúa la vastedad de universos en consonancia con el limitado alcance del cosmos de nuestro protagonista, muchos y extraños son los universos que se amontonan como burbujas en la espuma sobre el río del tiempo. Algunos, muy pocos, se mueven a contracorriente. Menos aún son los que yacen siempre fuera de su alcance, al margen del futuro y el pasado. El pequeño cosmos de Sherban no pertenecía a estos grupos. Su singularidad era un tipo distinto. Solo contenía un mundo, el planeta de la raza de Sherban, y una estrella, el gran sol, Trilorn, que le daba vida y luz. Cierro así. Ahora bien, podemos pausar un momento y comparar estas descripciones narrativas con las realizadas por Malinowski. Y bueno, podemos hacer el intento y vemos qué pasa. Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana de una población indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Suena un poco similar, ¿no? En algunos criterios. No es afán en lo absoluto comparar estilos narrativos, pues ni es la finalidad de la charla ni me encuentro calificado para ello. No sé si alguien lo estaría. Sin embargo, podemos encontrar en las 3 narraciones, la de Malinowski, la de Bradbury y la de Clarke, un desbordante deseo de no solo describir sucesos, sino hacerlo a la luz de sus propias metáforas, encontrar un significado en lo que se cuenta, dotar de un significado lo que se cuenta. Esto nos habla acaso de la condición humana. Puede parecer natural que cualquier forma narrativa, esto que menciono, puede parecer natural, en cualquier forma narrativa esto que menciono. ¿Acaso no toda escritura tiene esta premisa? Lo que sobresale y lo que emparenta ambos estilos, el etnográfico y el ficcional, es acaso la ferviente necesidad de mostrar lo más ominoso de la naturaleza humana. Y aunque suene reiterativo, la confrontación con lo otro, con lo desconocido y con el otro. Ahora bien, esto no es lo único que comparten estos estilos narrativos. También encontramos una copiosa necesidad de dar un gran significado a las extensas páginas que describen a la vez que narran. En el caso de Bradbury, el mostrar las implicaciones de lo que después, y gracias a su influencia,
por supuesto, se denominaría efecto mariposa, que más allá de lo evidente intenta dar cuenta de la poca conciencia del ser humano sobre sus acciones. El cuarto estaba como lo habían dejado, pero me permito abrir cita. El cuarto estaba como lo habían dejado, pero no de modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. ¿Qué suerte de mundo era ahora? No se podía saber. Podía sentirlos cómo se movían, más allá de los muros, casi como piezas de ajedrez que arrastraban un viento seco. Pero había algo más inmediato, el anuncio pintado en la pared de la oficina, el mismo anuncio que había leído aquel mismo día al entrar por vez primera. De algún modo, el anuncio había cambiado. Hundida en el barro, hago un salto en términos de la narrativa, hundida en el barro, brillante, verde y dorada y negra, había una mariposa muy hermosa y muy muerta. Esto, digamos, es una de las características que integra en su narrativa Bradbury para ilustrar el efecto mariposa. El eco mudo e incesante de la huella del hombre. Todo había cambiado. El ser humano había perpetuado su paso por el tiempo. La condición humana se hace inminentemente, presente. Cobra forma, se materializa. Todo había cambiado. Clark, por su parte, advierte en su texto el camino del autodescubrimiento a través de su protagonista. Los viejos anhelos, perennes en la condición de Sherben, llagan la conciencia del lector hasta despertar en él un interés propio de redescubrir el mundo, de recuperar aquello que yace enterrado en lo más hondo. Sin embargo, Clark, no conforme con esto, da un paso más allá y desdobla su propia imaginación a tal punto que advierte lo irresoluto de la naturaleza humana a través de una metáfora que no solo es metáfora, sino que se convirtió incluso, como pasa con el efecto mariposa de Bradbury, en un parteaguas para la comprensión del universo mismo. ¿Y acaso nosotros mismos no somos un universo en miniatura? Quizá de ahí la naturalidad con la que se precipita el ominoso encuentro de Sherben con la respuesta a su búsqueda, así como su resolución final. Por otro lado, tenemos a un Malinowski que dejó una profunda huella en los habitantes de los archipiélagos de Nueva Guinea Melanesia, al someterlos al proceso de exotización. Un Malinowski que no solo influenció de algún modo la cultura, cómo no hacerlo estando ahí, de los pobladores de aquel remoto lugar, sino que además llevó consigo a Occidente un nuevo viejo método de investigación, una redescubierta etnografía ahora documentada, o al menos de la que no se tenía un registro de impacto en aquel momento. Claro está, no fue el único, seguramente tampoco el primero, pero su forma sí fue, al menos de alguna manera, única. El mismo Malinowski lo reconoce en su momento, y abro cita. La ciencia del hombre, en su versión más noble y profunda, debe conducirnos a un conocimiento, una tolerancia y una generosidad basados en la comprensión del punto de vista de los otros hombres. Los estudios de etnología, tan frecuentemente malentendidos por sus propios devotos como una inútil persecución de curiosidades, como una incursión por las formas salvajes y fantásticas de costumbres bárbaras y supersticiones groseras, podrían convertirse en una de las disciplinas de la investigación científica más profundamente filosóficas y esclarecedoras del espíritu. Mas, ahí la etnología tiene las horas contadas. ¿Saldrá a la luz de su verdadero significado e importancia antes de que sea demasiado tarde? Con estas líneas de Malinowski, concluyó entonces su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental, nuestro antropólogo emérito, congraciado etnógrafo. Se advierte, pues, al menos en palabras, pues sabemos por otros textos que la tolerancia, generosidad y comprensión no fueron su obra más notable, que para este autor no es lejana la visión, en tanto su carácter atemporal, de Bradbury y Clark, preocupados por la huella humana, por la condición humana, por la inmensidad del universo y del uno mismo, y por la comprensión del punto de vista de los otros. Bueno, a manera de cerrar este bombardeo de información, posiblemente inconexa y desmedida de juicios, lo admito, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones finales, que bien pueden ser iniciales, si lo pensamos como acaso un punto de partida para indagar y cuestionar más a fondo esto que a destajo nosotros llamamos la condición humana en la ciencia ficción. Levi Strauss
Ajeno a esta forma de producción literaria, aunque irónicamente satirizado en un cómic francés, pronunció en algún momento que nuestra visión de la historia es un profundo juego de palabras. No es una antropología, sino una entropología. Aquí podemos prescindir de las metáforas y los juegos de palabra y decir con total picardía que este mundo de ahora ya no es quizá el que Levi Strauss se planteó. El mundo de hoy es otra cosa. Ya no es tampoco ese mundo de Bradbury y Clark, ni tampoco el de Orwell, Lem o Asimov. Hoy día predomina una profunda melancolía por lo etéreo, por lo disforme. No precisamos ya tan fácilmente redescubrimientos que nos asombren, como planteó Oye. Si bien el mundo existe todavía en su diversidad, esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio de imágenes con que se nos bombardea hoy en día. Si bien la ciencia avanza a pasos agigantados, quizá por eso mismo, la imaginación ha estrechado su horizonte natural y con ello nuestra capacidad de ficcionar se ha visto resignificada e incluso socavada, aunque esto último, es meramente un juicio personal. La predominancia de las palabras, por su parte, se ve poco a poco socavada a la luz de la retórica de la imagen. La ciencia ficción ya se piensa más desde lo que puede proporcionar el cine que la literatura. Los signos visuales se cuelan en la fila y aventajan a los lingüistas. El acto de leer, tan sustancial de la condición humana, se ve suplantado por las imágenes. Se lee e interpreta con claridad signos, pero poco se entiende ya de las palabras. Steiner advirtió otrora tiempo una condición inherente al libro. Encarnación más prolífera de la palabra. Es un objeto, nos dice, que se posee privadamente. En un mundo preñado por la visualidad y el culto a la imagen, donde esa cualidad del libro está quizá en peligro de extinción, yo me pregunto, y con esto quisiera cerrar esta breve charla, ¿acaso existe la condición de privado en este mundo contemporáneo que rinde culto a lo visual? ¿Qué podríamos decir en este mundo que desborda avances tecnológicos y científicos a diario sobre la naturaleza de la ciencia ficción contemporánea? ¿Cuál es la condición humana que plantea o puede plantear las obras contemporáneas de este género? Estas preguntas no suponen, empero, una conclusión. Como advertí, solo busca ser una apertura de un camino que arroje nuevas reflexiones y pues seguramente mejores preguntas. Pues muchas gracias. Ahora esperamos a que venga el manager para que nos diga qué procede. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Claro que sí. Bueno, pues, gracias por tu conferencia, Jesús. Buenas tardes. Y quería, escuchándote, ¿no? Desde esta ventana de observación desde la antropología con la ciencia ficción, es muy común no encontrarlo desde la literatura y desde el cine, ¿no? Pero qué padre meterse en las ciencias humanas. Y yo me preguntaba un poco, a ver, esa lámina que trajiste de Hannah Arendt, de lo que pone ahí en su trabajo filosófico, sobre la condición o qué es el humano. Y creo que esta pregunta siempre se ha encontrado, ¿no? La hizo Kant,